Vamos a dar inicio a este servicio para honra y gloria del Señor. Vamos a cantar ese corito, el corito de la novia. Amén. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Señor Jesús, creo en ti. Señor Jesús, creo en ti. Todo es posible. Señor Jesús, creo en ti. Bendito y misericordioso es el Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir la bendita palabra, hermanos. Vamos a leer dos textos en el libro de los Salmos. El Salmo 143, solo el versículo 1. Y después el Salmo 145, 1, 2 y 3. Amén. Salmo 143, 1. Y después el Salmo 145 del 1 al 3. Dice la bendita palabra del Señor. Oh Señor Jesús, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad. Amén. Y por tu justicia. Amén. Amén. Ahora el Salmo 145 del 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Amén. y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Grande es el Señor Jesús Cristo y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Bendita palabra de Dios. Oremos. Padre bendito y misericordioso, Señor, te damos la honra, Padre, la gloria y la alabanza, bendito Dios. Te pedimos, Padre bendito, que nos perdones, Señor, porque muchas veces, Padre, te faltamos, Señor, muchas veces de pensamiento, de palabra, de hecho, Padre bendito. Amén. Pero perdónenos, bendito Dios. Queremos llegar, bendito Padre Celestial, con este servicio ante su presencia, Padre. Y que usted reciba, Señor, con olor grato las ofrendas, las alabanzas, bendito Dios, del labio de mis hermanos, bendito Padre Celestial. Muchas gracias, Padre bendito. Háblenos en esta mañana, Padre, porque te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Usa este siervo inútil, Padre. Bendito y misericordioso tu santo y bendito nombre. Amén. Aleluya, aleluya, amén, Amén. amén. Siéntese, hermano, en sus casitas. Dios me los bendiga, amén. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por las grandes maravillas que Él ha hecho, bendito Padre Celestial, en la vida de mi esposa. Al final yo les daré un pequeño informe, bendito es el Señor, un avance de cómo va ella evolucionando, gracias a Dios, amén. Pero vamos a estar meditando hoy, en esta preciosa mañana, en algo que es muy importante, bendito es el Señor, amén. Y dice el profeta de Dios que la oración es una cosa muy importante, bendito es el Señor, en la vida del creyente, amén. En el mensaje el profeta, en el mensaje de Bartimeo, predicado por el profeta en el año 57, él dice así, amén. ¿Saben? Estar a solas tiene algo especial. Muchas personas no oran hasta que vienen a la iglesia. Muchas personas piensan que el único lugar para orar es en la iglesia. Pero la Biblia dice que los hombres oren en todas partes levantando manos santas. Amén. Pues cuando nosotros estamos a solas, normalmente oramos diferente a como lo haríamos si oramos en la iglesia. Así es. Es la oración en secreto de la que habló Jesús diciendo, entrar vosotros a un closet en secreto y cerrar la puerta. Y cuando lo hayáis hecho, orad a vuestro Padre quien ve en secreto, y Él que ve en secreto te recompensará en público. Y cuando oramos así, parece haber algo en la oración que saca toda la hipocresía. Parece ser que entramos en una mejor conexión con Dios estando a solas. Y ha habido muchas ocasiones en mi vida, como tal vez en la vida suya, en la que usted tiene que estar a solas con Jesús
de vez en cuando. Amén. Bendita palabra, bendito es el Señor, bendita revelación, amén, bendito es Él, amén. Así que vamos a estar meditando en esta mañana, hoy precisamente la importancia de la oración a un Dios verdadero, amén. Quizás algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué el Señor no contesta mis oraciones? Nosotros hablamos de algunos pasajes bíblicos, bendito es el Señor, pero de algún modo muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Debe haber alguna razón. ¿Ha pensado usted por qué? ¿Ha examinado su vida y se ha preguntado algo en su vida que causa que Dios no conteste mis oraciones? Me pregunto si ha pensado en eso. ¿Ha pensado a Dios cuando eleva sus peticiones o sus oraciones? Mire, todo el mundo cree en Dios, ¿ve? Pero no todos creen en el único y verdadero Dios. Amén. Mucha gente ora a Dios y espera que Dios le conteste. Pero cuando las oraciones no son contestadas, pues dejan de orar y piensan, bueno, yo creo que la Biblia a lo mejor está equivocada. Bueno, pero toda la Biblia es la verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, amén. Esa es la verdad porque es la bendita palabra del Señor, amén. Dice el profeta de Dios que la oración es lo más importante en la vida de todo creyente, amén. Vayamos al libro de los Hechos, amén, ahí vamos a leer unos pasajes. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 5, y lo marca, no lo cierre, porque ahí vamos a estar meditando en algunos textos, amén. Hechos del Espíritu Santo, capítulo 12, versículo del 1 al 5, dice la bendita palabra del Señor. Y en aquel tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderle también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Hasta ahí nada más de momento. Recordemos eso, amén. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, yo le preguntaría, bueno, ¿usted ora sin cesar? Quizás alguno diga, pues yo no sé si oro sin cesar, pero yo simplemente oro. Bueno, pues bien, descubramos qué sucedió con la oración. Bendito es el Señor, amén. Este Herodes mató a Jacobo, como leímos en la Biblia, y al parecer eso había agradado a los judíos, porque odiaban a los cristianos. Así que Herodes pensó que eso había funcionado bien. Así que mandó a arrestar a Pedro. Y lo agarró y lo encarceló, amén. Pedro estaba preso, su muerte era inminente. Era evidente que la intención de Herodes era matarlo. Y su intención era traerlo del pueblo y matarlo así como lo hizo con Jacobo. Y pensó que eso iba a agradar a los judíos. Y entonces toda la iglesia se reunieron en casa de María a orar por Pedro, amén. Ahora recuerde, quizás a Jacobo lo mataron sin advertencia alguna. Así que ahí estaba Pedro que iba a ser asesinado. Pues Pedro era el líder de los cristianos y Dios lo sabía. Así que se pusieron a orar para que Dios lo liberara. Amén. Ahora continuemos. Siempre en el mismo capítulo 12, del 6 al 11. Amén. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado les despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía,
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda puerta, a la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Bendito es el Señor. ¿Está ahí? No, bendito es el Señor. Ahora mire, deseo que pensemos en algo. Hay dos cosas muy importantes en esta parte que escuchamos. La primera, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Yo le preguntaría, ¿cuál es el Dios a quien usted le ora? Amén. Quizás alguno diga por allá, bueno, yo le oro al Dios verdadero. Y cuando yo le oro al Dios verdadero, en él pienso. Pero deseo que piense esto, mire. Que no necesariamente la gente le ora al Dios verdadero. Muchas veces nosotros lo podemos notar cuando hablamos con alguien, bendito es el Señor. Cuando hablamos con alguien que no conoce al Señor Jesús. Entonces, si no conoce al Señor Jesús, ¿cómo él puede dirigir sus oraciones hacia Dios? Amén. Pues así dice la bendita palabra del Señor, que nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Y entonces uno le pregunta, ve, bueno, ¿y entonces a quién le oran? Bueno, yo oro a Dios, contesta. Bueno, pero, y nosotros descubrimos esto. Mucha gente mentalmente ha creado su propio Dios. Y podemos deducir cómo es. No necesariamente ese Dios de ellos es un Dios santo, es un Dios eterno, ¿ve? Porque el Dios que han creado en sus mentes, acorde a su estilo de vida, acorde a la forma de vivir, donde no hay mucha convicción, ¿ve? No solo eso, sino que muchas veces hasta ofrenden a los cristianos, Y la pregunta es, ¿cree usted en Dios? Ellos dicen, claro que sí creo en Dios. Hasta se atreven a decir, es el mismo Dios de ustedes. No puede ser el mismo Dios, hermanos. Amén. Bendito es el Señor. Y entonces cuando uno le pregunta, bueno, mire, cuando uno insiste, ellos dicen, bueno, mire que la religión eso es un asunto privado. Yo creo en mi Dios y de ahí usted no los hace cambiar. Tengo mi propio Dios y no es problema de nadie. Amén. ¿Por qué? Porque la religión es un asunto privado. Entonces se pregunta uno, ¿quién es ese Dios? Amén. No puede decir quién es, porque ellos han creado su propio Dios. Amén. Porque si su Dios está de acuerdo a donde quieren ir, cómo quieren vestir, lo que quieren ver, o las clases de relaciones que quieren tener, o sea, ese Dios les cuadra a la perfección. ¿Por qué? Porque ese Dios no les dice nada. No los reprende por las cosas indebidas que hace. Y usted le pregunta que cree en Dios y ellos dicen que sí creen en ese Dios, en su Dios que han creado. Amén. Pero de ahí no lo saca. ¿Por qué? Porque dice, mi oración es un asunto personal. Pero no es Dios. Es un Dios que han creado ellos en sus mentes de acuerdo a su conveniencia. Amén. Escuche esto. Amén. Nunca dirán que su Dios es un Dios santo, que es un Dios justo, que es un Dios de juicio, que odia el pecado. No le dirán eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente su vida no cuadra con la bendita palabra de Dios. Amén. Hablarán de Dios seguido y cada uno de sus deseos y su estilo de vida. Y muchas personas al orar no le oran a Dios. Le dirán qué clase de Dios le oran. No le dirán. Amén. Pero mire, yo le quiero decir esto. Él es el Dios que creó el mundo. Nuestro Dios al que le servimos. Amén. Él es el Dios que destruyó el mundo mediante el diluvio. Él es el Dios que nos dio los 10 mandamientos. El Dios que derribó los muros de Jericó.
Él es el Dios que nos ha dado a los profetas como Isaías, Jeremías y Daniel. Él es el Dios que nos ha dado al Señor Jesús Cristo, al Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Ese es el verdadero Dios a quien nosotros le servimos. Amén. Amén, aleluya. A quien nosotros luchamos por agradarle Amén, y vivir amén. la bendita palabra del Señor. Amén. Cosa que ellos no pueden hacer. Amén. Amén. Ahora, si nosotros, si a ese es el, ahora, amén. Si ese no es el Dios al que usted le ora, bueno, pues entonces van a tener problemas. No funciona. Porque nuestro Dios es un Dios santo, un Dios justo, Dios perfecto, quien escucha y quien contesta las oraciones. Amén. Amén. Quien no tiene a ese Dios, no tiene al Dios verdadero, sino un Dios hecho en casa, de acuerdo a sus gustos. Amén. Que no tiene poder para prometerle absolutamente nada. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Amén. Bueno, supongo que todo se vuelve nada, bendito es el Señor, porque no le cumple nada. Amén. Aunque ellos digan, bueno, es que Dios es amor y a todos los trata por igual. No es así. Amén. Dios es un Dios justo, amoroso, bendito es el Señor. Pero también es un Dios de juicio, bendito es el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Él no tolera el pecado. Y pueden inventar 20,000 causas y excusas, bendito es el Señor, sin hablar de juicio, sin hablar de rectitud, y mucho menos sin hablar de vivir la bendita palabra de nuestro Señor. Amén. Y fíjese que yo no he hablado del infierno, amén. Quizás hable un poco del cielo, bendito es el Señor. Así que su Dios, pues no es un Dios real, bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque no les cumple nada. Amén. No tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque es un Dios creado por la imaginación de ellos. Él es el único. Dios es el único Dios verdadero y eterno, el que acabamos de describir. Amén. Bendito es el Señor. Es el Dios que nos dio los 10 mandamientos, las bienaventuranzas y los maravillosos pasajes que hablan en la Biblia. Bendito es el Señor. Amén. Así que es muy importante la oración al verdadero Dios. Amén. Si usted no le ora al Dios verdadero, las cosas van a seguir indiferentes en su vida. No va a haber progreso en su vida, bendito es el Señor. Y yo no le digo progreso económico, amén, bendito es el Señor, sino progreso espiritual en su vida cristiana, bendito es el Señor. Nosotros tenemos que estar obedientes a toda la bendita palabra del Señor, amén. Amén. ¿Para qué? Para que pueda ser escuchada nuestras oraciones. Si nosotros estamos viviendo mal, oiga, mis oraciones no van a llegar, no van a salir ni siquiera de este techo, bendito es el Señor. Amén. Y entonces, volviendo a este pasaje bíblico. Bueno, ellos deben de haber batallado para ponerse de acuerdo, ¿ve? Pues porque su líder estaba preso, Pedro. Amén. Y Dios manda un ángel. ¿Para qué? Para sacar a Pedro de la cárcel. Y luego cuando Pedro sale, él se va a casa de María, porque Pedro sabía que ahí estaban ellos orando. Dice la bendita palabra que cuando llegó Pedro, tocó a la puerta de atrás, bendito es el Señor, y fue una jovencita, dice la escritura, llamada Rode, amén, y fue a abrir, fue a acechar a ver quién era, y entonces ella conocía la voz de Pedro, dijo, es Pedro, reconoció la voz, pero no le abrió a Pedro, y Pedro seguía tocando. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? No puede ser Pedro, tal vez sea un ángel, pero no puede ser Pedro. Y Pedro seguía tocando. Y ellos seguían diciendo, no puede ser Pedro. Ellos estaban orando sin cesar a Dios. Y ahí estaba Pedro en la puerta. Y no le abrían a Pedro. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo la maravilla que Dios había cumplido. Dios había contestado la oración de ellos. Amén. Amén. Cosa curiosa, pone Pedro allá y no creían que Dios había contestado la oración de toda la iglesia. Amén. Pues eso es lo que da a decir, da a entender. Amén. Y Ana estaba llorando y clamándole a Dios. Y ella dice, Pedro está en la puerta. Y le contesta, está loca. Pero ella aseguraba, no, Pedro está en la puerta. Y hasta que abrieron la puerta, dice la palabra, quedaron atónitos cuando vieron a Pedro. ¿Por qué? Porque Dios había contestado la oración. Bendito es el Señor.
Bueno, cosas importantes que observar. Primero, dice la bendita palabra que oraban sin cesar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos oran aquí de esa manera? Amén. Muchas veces fijamos nuestra mente en Dios para orar. Citamos algunos versículos de la bendita palabra del Señor y le pedimos orar en el nombre de Él. Comenzamos a orar. Y al rato, mire hermano, nuestra mente se distrae. Se distrae y nos enfocamos de esa conexión que tenemos con Dios. Amén. Empezamos a pensar, a veces tenemos muchos problemitas que queremos comentarle a Dios. Y entonces de repente nos encajonamos en el problema y ya nos desviamos de la atención de lo más importante, que es la conexión con Dios. Nos olvidamos y nos metemos allá el problemita. Cuando que nosotros no debemos de perder esa conexión con Dios. Amén. Bendito es el Señor Jesús. Amén, amén. Continuamos. Y entonces gran parte de nuestra oración no es provechosa. ¿Por qué? Porque nos desviamos en la comunicación con Dios. Muchas veces nosotros decimos, oramos por las finanzas, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos o mis familiares. Debe ser una cosa importante, amén, en nuestra oración y en nuestra mente, ¿ve? Pero hay muchas cosas, hay muchos distractores que vienen a nuestra mente cuando nosotros estamos orando. Bueno, yo me preguntaría, ¿no sería prudente tener una lista de los asuntos que queremos plantear al Señor? Alguien pudiera decir, bueno, yo no necesito anotar nada de eso. Bueno, yo le digo, sería más provechoso, amén, si nosotros hacemos una pequeña lista de las cosas que queremos clamarle al Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que vienen a nuestra mente, amén. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos, usted lo sabe, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos, bendito es el Señor. Pero cuando usted tiene una lista, bendito es el Señor, bueno, existe un orden y entonces hay la seguridad de que nada se me va a olvidar cuando yo lo esté orando al Señor, amén. Pero si no tiene una lista, bueno, usted va a tratar con el Padre, pues todas las cosas que vengan a su mente y de repente se le olvidó una. Y cuando usted se da cuenta, ya terminó la oración, no le puse este problema al Señor, que era lo más importante. Amén. Entonces, conveniente es hacer una pequeña lista de los asuntos que le vamos a tratar con el Padre Celestial. Pero recuerde, lo primordial es Dios. Cuando nosotros le oramos al Padre Celestial, debemos de estar concentrados y pensando en Él. No distraer nuestra atención en otras cosas. Porque muchas veces nuestra mente se pone a divagar. Amén. Dice la bendita palabra del Señor en Jeremías 33:3. Amén. Vayamos a Jeremías. Jeremías, bendito es el Señor. Amén. Jeremías 33:3. Dice la bendita palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Si al Dios a que nosotros le servimos, bendito es el Señor, es aquel que pudo partir el mar rojo, derribar los muros de Jericó, aquel que nos pudo dar los 10 mandamientos, Él puede contestar cualquier oración conforme a su voluntad y plan para nuestra vida. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Dice la bendita palabra, ahí donde leímos en Hechos 12:5, que la iglesia oraba sin cesar. Amén. A Dios, ¿por quién? Por Pedro. Amén. Sin cesar. Amén. ¿Sabe lo que significa eso? Que hay entusiasmo, que hay fe ferviente. Bendito es el Señor. Permíteme preguntarle algo. ¿Ama a sus hijos con fervor? Amén. Con fervor significa de corazón. Amén. Amén. Amén, sin duda alguna, claro que sí. Amén. Orar a Dios fervientemente es de citarle algunos pasajes, hablarle con el Señor. Amén. No es para recordarle nada a Dios, no es para nosotros, para que nosotros nos recordemos de las benditas promesas del Señor. Amén. Orar con fervor significa orar de todo corazón a Dios. Amén. Amén. Por ejemplo, cuando Jesús enfrentaría la cruz, amén,
Dice la Biblia, vamos a ir a Lucas, amén. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Dice la bendita palabra. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Estaba orando fervientemente el Señor. Amén. El Señor Jesús, bendito es el Señor. Amén. Yo le preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que oró fervientemente a Él? De todo corazón, amén. Muchas veces significa que hasta lloramos cuando le clamamos al Señor por alguien, amén. Amén, amén. Amén. Y le decimos, Señor, haré lo que diga, Señor, haré lo necesario, Padre bendito. Pero contesta mi oración, Padre, porque tú eres al único a quien yo puedo acudir, amén. ¿A quién acudiremos? Solo a Jesús, amén, bendito es el Señor. Amén, sin duda. Sin duda alguna, bendito es el Señor. Así que orar por ellos y tener un orden para clamarle al Señor es una cosa correcta, bendito es el Señor. Es conveniente tener una pequeña lista, amén. Si usted quiere que Dios conteste su oración, bueno, usted tendrá que vivir una vida santa, amén. Y clamarle al Señor y tener fe porque Él va a contestar esa oración, bendito es el Señor, amén. Y la próxima vez que tenga otra oración, usted lo notará ya en su pequeña lista, amén. Porque mire, muchas veces nosotros le clamamos al Señor y luego se nos olvida. Y cuando el Señor contesta nuestra oración, ni cuenta nos damos. Ni siquiera le damos las gracias a Dios por haber contestado nuestra oración de hace 3 o hace 6 meses atrás. ¿Por qué? Porque ya se nos olvidó. Pero a Dios no se le olvida nada. Amén, bendito es el Señor. Y entonces seguir orando, bendito es el Señor. Y no quiere decir, bueno, que cada que usted se ponga a orar tenga que revisar su lista. No, de vez en cuando usted la agarra y dice, Señor, esto. Y usted le vuelve a clamar al Padre Celestial. Amén. Orar con fervor porque ama a su esposa, bendito es el Señor. Amén. Y le clamo a ella por su salud, bendito es el Señor. Porque mire, mientras más cercano sea el familiar, es cuando más nos aferramos al Señor. ¿Por qué? Pues es al único a quien nosotros podemos aferrarnos. Amén. Otra cosa importante es que la oración que mueve a Dios, puede elevarse hasta Dios para aquellos que están viviendo en armonía y que están viviendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Por ejemplo, si tengo una gran carga en mi corazón, hablaré con alguien. Amén. Y le diré a esa persona, ven, vamos a orar, ayúdame, bendito es el Señor. Y me preocupo. ¿Por qué? Porque eso es una carga que yo tengo en ese momento. Amén. Vayamos a Mateo. Amén. Mateo 18. Mateo, capítulo 18. Versículo 19. Espérenme, no. Sí, Mateo. Mateo 18. Bendito es el Señor. 18, 19. Dice la bendita palabra del Señor. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Importante es entonces que oremos juntos al Padre Celestial. Amén. Amén. Pues mientras más profundo sea el dolor y mayor el sufrimiento, lo más probable es que alguien también esté orando con usted. Amén. Amén. Y no solo con usted, sino también por usted. Amén. Yo le preguntaría, ¿cuántos tienen un compañero de oración? Amén. Quizás alguien por ahí pensar, bueno, yo no necesito que nadie ore por mí. Yo le quiero decir, sí se necesita. Amén. Amén. Todos necesitamos que oren por nosotros. Yo le quiero decir, hermano, amén, ese es parte de mi trabajo. Estar orando por todos ustedes. Amén, bendito es el Señor. Pero el profeta de Dios también dice que la iglesia ore por su pastor. Amén. Bendito es el Señor. Y eso es una gran bendición para todos. Amén. Entonces Dios está dispuesto a darnos la necesidad y los deseos de nuestro corazón. Amén. Si nosotros vamos con un corazón limpio y una mente abierta, bendito es el Señor, dispuestos a obedecer la bendita palabra, obedecer al Señor. Amén. Lo más poderoso que podemos hacer es orar a Dios. Por eso el profeta de Dios dijo, cuando usted se arrodilla a orar, prende el radar con Dios. Oh, qué cosa maravillosa.
Debemos orar a Dios con fervor de corazón. Debemos orar en su voluntad y lo que Él desea para nuestras vidas. Porque todos rendiremos cuentas ante el Señor. Alguien que no quiere rendir cuentas quiere decir que está viviendo algo indebido. Por eso que no quiere rendir cuentas, bendito es el Señor. Amén. Bendita es su palabra, amén. Y entonces, mire, eso nos mantiene en la línea de seguridad, en la zona de seguridad. Si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros estamos en esa zona de seguridad. Y nosotros somos responsables, bendito es el Señor. Quizás alguien diga, yo no quiero libertad. Bueno, ¿usted quiere libertad para destruir su vida? ¿Quiere libertad para endeudarse a más no poder? ¿Quiere libertad para tener relaciones con quien quiera o con quien no deba? Rendir cuentas es seguridad para cada uno de nosotros. Y Dios sabe que necesitamos andar seguros en su voluntad y en su senda. Así que en aquellos días la iglesia era sabia. Se reunían y lloraban para que Pedro fuera liberado. Y para gran sorpresa de ellos, Pedro fue liberado. ¿Y qué pasó? Pedro vivió mucho tiempo después de ese acontecimiento. Ahora le pregunto, si tuviera que descubrir su vida de oración, ¿qué diría? Bueno, yo hago la oración en la noche antes de dormir. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que solamente ora de noche? Bueno, yo le digo que va a tener problemas. Porque eso no es orar a Dios sin cesar. La palabra dice que nosotros oremos sin cesar de día y de noche. ¿Por qué? Bueno, porque en la noche cuando usted llega a orar y usted ya está casi dormido, llega cansado después de todas sus actividades, se pone a orar, amén. Muchas veces, hermano, yo he escuchado de hermanos que dicen, me puse a orar y me quedé dormido. ¿Por qué? Porque llega cansado, bendito es el Señor. Debemos estar orando sin cesar de día y de noche, así dice la bendita palabra del Señor. Porque hay quienes dicen, Señor, ya ha terminado, está por terminar el día, Padre, te doy gracias por todo, me guardaste, me cuidaste, amén. Y al otro día, Señor, te doy gracias, bendíceme en este día, en este nuevo día, Padre, amén. Oiga, eso no es orarle, hermano, eso no va a decir al Señor que lo guarde y que lo bendiga, amén. Eso no es una forma correcta de orar. La oración es un asunto serio. Y en algunas veces yo diría, es asunto de vida o muerte. Amén. Mire, hermano. Dice la bendita palabra del Señor. Rechazar la palabra de Dios es muerte. Le voy a dar acá dos testimonios. En una ocasión nosotros fuimos a visitar a una persona ahí de Campeche, que su hija era una arquitecta y tenía problemas de cáncer. Y bueno, nosotros sentimos en nuestro corazón, porque fue nuestra vecina, era una persona amable. Y sentimos llevarle la palabra y lo fuimos a ver, oye, la localizamos, porque ella vino a vivirse también aquí a Mérida, esa maestra. Y su hija estaba muy grave, muy enferma. Y nosotros fuimos a llevarle, pues lo que nosotros teníamos, que era la bendita palabra del Señor. Y llegamos y la señora, la maestra, nos recibió muy amablemente y estuvimos platicando. Pero cuando nosotros quisimos ir al meollo del asunto y a tratar de llevar y orar, que la persona enferma, que su hija escuchara la palabra del Señor, fue rechazada la palabra del Señor. Triste, hermanos, mire, cuando nosotros nos quitamos triste. Porque sabíamos, hermanos, que eso era terrible. Rechazar la palabra del Señor es muerte. Muerte espiritual y muerte física. Luego siguió con su enfermedad. Yo no sé, quizás al año o año y medio, esta persona falleció. Era una señora joven, bendito es el Señor, pero falleció. Un golpe muy fuerte para esa familia. Recuerdo otra vez cuando nosotros fuimos a orar ahí por una familia, ahí no sé qué colonia era, no sé cómo colonia esa se llama, ahí por la avenida Central, ahí una colonia que está por ese rumbo. Nos invitó el hermano José Luis y fuimos a hablar ahí, a orar por una persona, y le llevamos un poco de consuelo con la palabra de Dios. Nos escuchó, pero había mucha incredulidad en su corazón. Y al poco tiempo, hermano, falleció esa persona. Por eso el profeta de Dios predicó ese mensaje.
La incredulidad no estorba a Dios. Y yo le hablaba de la palabra y ponía atención, pero luego empezaba a luchar su mente en todo lo que tenía de su religión contra lo que nosotros le decíamos. Yo veía la incredulidad ahí. ¿Y eso qué pasó, hermano? Pues que no aceptó las cosas que nosotros le llevamos, y su muerte, y su final fue muerte. Muerte física y también muerte espiritual. Rechazar la bendita palabra del Señor es muerte. Amén. Muerte física y muerte espiritual. Bendito es el Señor. Por eso es que la oración es un asunto serio. Orar al Dios Todopoderoso mediante el Señor Jesús, quien murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Orar al Dios Todopoderoso para ser salvos a través de su Hijo es un asunto bastante serio. Orar por nuestras necesidades es un asunto serio. Orar por nuestros hermanos o familiares es un asunto serio. No solo serio, sino impactante. Porque orar con fervor cambia la vida de la gente. Amén. Y puede cambiar la vida de muchas familias si aceptaran al Señor. Bendito es el Señor. Por eso es bien importante. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, deben de estar orando con fervor a nuestro Padre Celestial. Amén. Bendito es el Señor Jesús. Voy a darle un pequeño testimonio, mire, de cómo está evolucionando la hermana Nora. Bendito es el Señor. Espérenme un segundito, tengo un extracto acá. Tengo un extracto del mensaje de desesperación, antes de pasar a ese punto. Mire, dice el profeta de Dios, en el párrafo 67. Ana fue una mujer estéril. 1 Samuel 1:5 dice. La cual le anhelaba tener un hijo. Y ella comenzó a ayunar para recibir su petición. Oró y ayunó a tal punto que el sacerdote del templo creyó que estaba borracha. Mientras que las demás mujeres se preocupaban por la clase de vestido que usaba su vecina. Y hablaba de cosas que sucedían allá en la casa. Ana se comportaba indiferente, pues ella estaba en desesperación. Ella pasó por medio de todos y caminó directamente al altar. Amén. Ella había estado en ayuno y anhelaba que le fuera quitado su reproche. Qué distinto sucede hoy día, ve. Hoy casi es un reproche tener un hijo. Pero en aquel entonces el reproche consistía en tener hijos. Y ella se arrodilló y no se preocupó por la belleza del templo ni del sacerdote que tan distinguido ministraba. Ella estaba muy agobiada, con lágrimas abundantes bañándole la cara y clamando, oh Señor, dame un hijo, dame un hijo. Y note, ella no era egoísta. Cuando Dios la oyó y le dio respuesta a su oración y le dio el hijo, ella se lo devolvió a Dios. Y por no ser egoísta y por tener esa buena disposición, Dios le concedió no solamente la respuesta que ella tanto anhelaba, sino que le dio un profeta, un hijo profeta. Esa fue la bendición añadida. Y nuestro Dios tiene tales bendiciones en abundancia, esas cosas que nos da como añadiduras. Porque no solo le dio un hijo, sino también le dio un profeta. Amén. Bendita palabra de Dios. Dios contestó la oración de esa mujercita. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre bendito y misericordioso, Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia con todos mis hermanos y también con nosotros, Padre. Amén. Por tu infinita bondad, bendito Dios, de responder nuestras oraciones, Padre. Damos toda la honra y toda la gloria, Padre Santo. Te damos gracias también, Padre, porque libraste a todos mis hermanos, Padre, a los hermanos que fueron contagiados. Salud, mi Padre. La diferencia entre una persona, Señor, que es tocado por esa enfermedad y que no tiene a un Dios verdadero que le sirve, Padre, es muerte. Pero ellos, por cuanto le sirven a un Dios verdadero, Señor, usted dio respuesta a las oraciones de todos mis hermanos. Amén. Muchas gracias, Padre bendito. No tenemos cómo agradecerte tanta bondad, tanta misericordia, Padre. Te damos la honra y la gloria, Padre bendito. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús el Cristo. Bendito eres, Padre. Bendito y misericordioso eres, bendito Dios. Amén. Dios me los bendiga. Y si es la voluntad del Señor, nos veremos la próxima semana. Dios me los bendiga. Amén.